opinión le merece la sentencia del TSJ que declara inejecutable la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la decisión que emite el Tribunal Supremo de Justicia trata de armar una cantidad de alegatos o tecnicismos para no aceptar la decisión de la Corte Interamericana. Entre ellos se divide lo que es la sanción administrativa de la sanción política, es decir, establece que Leopoldo López tiene una sanción administrativa para ejercer el cargo, pero que no implica la sanción política de participar en su partido político, puede organizar mítines, puede participar en las primarias, es decir, de una manera muy bien llevada o muy delicada, tratan de dividir una cosa de la otra, pero se rompe lo que se llama en materia legal el fin teleológico. ¿Qué propósito tiene que participe en una primaria si posteriormente, si gana, tanto en esa elección como en la elección presidencial, no podría ejercer el cargo? Ahí cae un contrasentido. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra diciendo en el fallo que además de tener que aceptar lo que es el régimen impuesto a través del sistema legal de la Corte Interamericana, Venezuela ha suscrito otros tratados contra la corrupción, de manera de tratar de anular estas disposiciones internacionales. Esta es un poco la finalidad del Tribunal Supremo de Justicia, para abrir el camino a que Leopoldo López participe en las primarias o hasta a una eventual elección presidencial, pero deja muy claramente establecido que la nulidad que dicta la Corte Interamericana no es ejecutable en Venezuela, es decir, la nulidad de los actos emitidos por la Contraloría General de la República, que son los que están afectando la posibilidad de Leopoldo López de ejercer un cargo de función pública. Eso sigue vigente y de una manera muy clara el tribunal lo deja establecido en el fallo. Leopoldo López jamás podrá ser, bajo este orden institucional y estas autoridades en gobierno, jamás podrá ser presidente y jamás podrá entrar mientras que las sanciones estén vigentes, y las sanciones por las sentencias también. ¿Debe Leopoldo López seguir en la contienda por las primarias? Leopoldo López no debe seguir en las contiendas dentro de las primarias de la oposición. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano tenía dos opciones. Tenía que manejarse entre permitir que Leopoldo López entrara en la contienda política, con lo cual la oposición se dividía en tres puntas: Pablo Pérez, Leopoldo López y Capriles, y se lograba el principio máximo en política de Maquiavelo de que divide y vencerás. Pero esta consecuencia venía dada si se aceptaba el fallo de la Corte Interamericana, es decir, la inherencia dentro del país de un órgano internacional. Había como un riesgo de la pérdida de la soberanía, pero políticamente se tenía que ver cómo se jugaba. Ese era un poco el escenario que tenía el Estado y el gobierno. O permitían que Leopoldo participara, con lo cual dividían a la oposición, pero tenían la inherencia de un ente foráneo, de un ente internacional. Si lo negaban, entonces se iban a verse como un Estado forajido que no respeta el derecho internacional, que está fuera de la ley con un tratado que suscribió. Entonces el Tribunal Supremo va a un punto medio, es decir, establece que ciertamente no puede afectar los derechos políticos de Leopoldo López, pero dice que la sentencia es inejecutable. Con esto tiene lo mejor de los dos mundos, es decir, por una parte Leopoldo López entra y divide la oposición, pero por otra parte no puede ejercer el cargo de presidente de la República ante una eventual victoria. ¿Cuál es el destino político de Leopoldo López luego de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? Lamentablemente los políticos, o algunos políticos, están signados por la inmolación, por el sacrificio. El caso de Nelson Mandela, el caso de Gandhi. Leopoldo López, lamentándolo mucho, el rol político que le está tocando en Venezuela es el de la inmolación, el de sacrificarse. Él acude a la Corte Interamericana para demostrar si en Venezuela hay o no hay tolerancia y respeto a los esquemas de derecho internacional. Logró demostrar que no hay tolerancia ni respeto al derecho internacional, pero lamentándolo mucho se tiene que sacrificar. Él tiene que dar un paso atrás, tiene que salir de las primarias
para que la oposición no se siga fragmentando ni se siga dividiendo sin ningún propósito. Él debe, de una manera simbólica, dirigirse al país, decir que él es víctima de un gobierno donde no hay tolerancia y que él retira su postulación para fortalecer la unidad, y esto le va a garantizar la presidencia de la República en el 2018. Esto no se va a quedar en el aire. Ese amplio nivel moral, esa amplia capacidad de sacrificio, esa inmolación, no se cosecha en el hoy, se cosecha en el futuro. Ese estado superior del alma, donde él da un paso y dice que él, por la unidad y por el país, va a demorar su interés en ser presidente de la República, es un capital que va a cosechar más adelante, y él no puede caer en la tentativa del gobierno de permitir que él sea un factor de digresión de la oposición. Él no puede permitir que ahora la oposición vaya a unas primarias en 3 puntas que, en el caso de que él gane, no va a poder ser presidente de la República. La madurez política de Leopoldo López le impone ser un político de inmolación, un político de sacrificio, retirarse valientemente de las primarias con un acto público, darle la opción a quien quiera él apoyar en las primarias, y será el presidente de los venezolanos para el 2018.